Muy bien, jóvenes. Entonces, el momento de una fuerza aplicado a un objeto rígido es la fuerza aplicada en el punto A y la distancia que existe desde O hasta A para poder calcularlo y ver cómo se comporta. Muy bien, continuemos. ¿Me ayuda con la lectura, por favor? En este momento, Carlitos Briseño. Sí, profe. Para calcular el momento mb de una fuerza F aplicada en A con respecto a un punto arbitrario B de la figura anterior, se debe reemplazar el vector de una posición R en la ecuación por un vector trazado desde B hasta A. Este vector es el de posición de A relativo a B y se representa por RA sobre B. Se observa que RA sobre B se puede obtener si se respeta RB de RA. Por tanto, se escribe momento de B igual a R de A sobre B por F igual a RA menos RB por F. O bien en forma de determinante M de B y JK, X de A, B, Y de AB, Z de AB, F de X, F de Y, F de Z, donde X A sobre B, Y A sobre B y Z A sobre B representan los componentes del vector R A sobre B. X A sobre B es igual a XA menos XB, Y A sobre B es igual a Y sobre A, Y sobre B, Z sobre AB es igual a ZA menos ZB. Ok. A final de cuentas, son distancias lo que estamos calculando desde un punto A hasta un punto B. ¿Y cómo calculo esa distancia? Restando A de B, precisamente. Y aquí siempre hablamos del producto cruz. Decimos RAB cruz F, porque aquí no es una multiplicación, es resolución de un determinante. Por esa razón siempre lo vamos a leer producto cruz F, de esta manera. Y en los problemas anteriores analizábamos desde el punto O hasta el punto A. Pero si se fijan, el diseño que estaba en la imagen anterior era desde O, y luego estaba en un punto B, y luego ya estaba el punto A donde se aplicaba la fuerza, como si fuera un cubo, que tomamos desde el origen hasta el primer punto del cubo, y en el segundo punto del cubo se analizaba la fuerza que se aplica. Muchas gracias, Carlos. Ahora continuemos con la lectura. Precisamente me va a ayudar Betty, por favor. En el caso de problemas en dos dimensiones, se puede suponer que la fuerza F está contenida en el plano XY. Al hacer Z igual a 0 y Fz igual a 0 en la ecuación se obtiene. Y ya es MO. MO es igual a XF de Y menos YF de X por K. Con esto se verifica que el momento de F con respecto a O es perpendicular al plano de la figura y está completamente definido por el escalar. MO es igual a MZ igual a XFY menos YFX. Como se mencionó antes, un valor positivo de MO indica que el vector MO apunta hacia afuera del plano del papel. La fuerza F tiende a hacer rotar al cuerpo con respecto a O, en un sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Y un valor negativo indica que el vector MO apunta hacia dentro del plano del papel. La fuerza F tiende a hacer rotar el cuerpo con respecto a O en el sentido de las manecillas del reloj. Muchas gracias.
Lo que me está diciendo que yo hago 0 y solamente analizo este plano, lo convierto en 2 dimensiones y ya nada más analizo X y Y, si se fijan aquí, porque él está haciendo precisamente Z, la fuerza en Z 0 y el eje Z en 0. Deja de ser de 3 dimensiones a convertirse en 2 dimensiones. Y esto que están viendo aquí es el resultado del determinante, ¿se acuerdan? Que tenía I, J y K. Tengo el vector RAB, RXAB, RYAB y RZAB. Y tengo el vector fuerza en X, fuerza en Y y fuerza en Z. Resolvemos el determinante y nos da este resultado. Por eso define el momento MO es igual al momento calculado en Z y nos da este valor precisamente. Con esto nos estamos evitando el proceso de la resolución del determinante. Muy bien. ¿Me ayuda con la lectura, por favor, en este momento? Gracias. Para calcular el momento con respecto a un punto B de coordenadas B, X, B, Y, B, de una fuerza contenida en el plano XY, aplicada en el punto A, X, A, Y, A, figura se hace ZA-B igual a O y F, Z igual a 0, O, perdón. No, En es las 0. relaciones, ok, en las relaciones MB y JK. Nada, de X A-B, Y A-B, de Z A-B, FX, FY y FZ. Y se comprueba que el vector MB es perpendicular al plano XY y está definido en magnitud y sentido por su componente escalar. MB igual, entre paréntesis, XA menos XB, se cierra paréntesis, FY menos, se abre paréntesis, YA menos YB, se cierra paréntesis, FX. Ok. Muy bien. En este caso estamos diciendo que ZAB es 0 y FZ es 0. ¿Estamos de acuerdo? O sea, sería IJK, valor aquí, 0, valor aquí y 0. Y resolvemos el determinante. El determinante de I se va a hacer 0 porque tengo YAB por F de Z y F de Z 0. Y me va a quedar FY por ZAB. Perdón. El vector J me va a quedar XAB por FZ, pero se va a hacer 0. Solamente me va a quedar Z de AB por F de X. Y el vector K me queda XAB por FY menos YAB por FX. Muchas gracias. Continuemos con la lectura. Elba, por favor, ¿me ayuda con la lectura? Fuerza vertical de 100 libras se aplica en el extremo de una palanca que está unida a una flecha del punto. Determine A. El momento de la fuerza de 100 libras con el respecto a O. B. La fuerza horizontal aplicada en A que origina el mismo momento con respecto a O. C. La fuerza mínima aplicada en A que origina el mismo momento con respecto a O. D. ¿Qué tan lejos de la flecha debe actuar una fuerza vertical de 240 libras para originar el mismo momento con respecto a O? Y si alguien de la... Oye, ¿es sí o Y? ¿Sí? ¿Alguna? No. Y si alguna de las fuerzas obtenidas de los incisos B, C y D
es equivalente a la fuerza original. Muy bien. Tenemos este problema precisamente, si se fijan. Una palanca desde O hasta A, que tiene una distancia de 24 pulgadas, se le aplica una fuerza de 100 libras hacia abajo en un ángulo de 60 grados. Entonces, el primer paso hay que calcular el momento de la fuerza de 100 libras con respecto a O. O sea, cómo va a interactuar. Y lo más probable, que las fuerzas de 100 libras haga que la palanca gire en sentido a las manecillas del reloj. ¿Estamos de acuerdo? Que agarre y gire hacia abajo la palanca. Después, la fuerza horizontal aplicada en A, que origina el mismo momento con respecto a, o sea que en vez de que esté 100 libras hacia abajo, hay que encontrar el valor de esa fuerza aplicado en horizontal. En el inciso C, la fuerza mínima aplicada en A, o sea, ¿cuál es la fuerza mínima? O sea, que no sea de 100 libras, pero que me genere el mismo momento con respecto a O. Y D, ¿qué tan lejos de la flecha debe actuar una fuerza vertical de 240 libras para originar el mismo momento con respecto, ya sea que la fuerza de 240 libras esté aquí, o esté más retirada de la palanca y originar el mismo momento? Estamos hablando que para todos estos cálculos, primero tenemos que calcular el inciso A, el momento de la fuerza de 100 libras con respecto a O. Calculando ese momento, ya puedo calcular B porque va a ser una igualdad, C, que sigue siendo otra igualdad, porque siempre tomamos como referencia el momento O, MO, y D, también utilizamos el momento MO. Continuamos precisamente. Braulio, Sí, vamos a resolver este problema. Inciso A, momento con respecto a o o, las distancias perpendicular desde O hasta la línea de acción de la fuerza de 100 libras. Es D igual, paréntesis, 24, y N, se cierra paréntesis, coseno de 60 grados igual a 12i. estamos calculando la distancia del momento con respecto a O. Y en este caso la distancia es 24 pulgadas por el coseno del ángulo. Recuerden que la barra tiene un ángulo de 60 grados. Eso es lo que estamos calculando. La magnitud del momento de la fuerza de 100 libras con respecto a O es igual a, ¿Recuerdan cuál fórmula se utiliza para calcular la magnitud del momento? MO era igual a ¿qué? Fuerza por distancia. Y estamos calculando la magnitud. Y para calcular la magnitud utilizamos fuerza por distancia. Ya calculamos la distancia, ya calculamos la fuerza. MO es igual a FD igual 100 libras de 12 y N igual a 1200 libras. Muy bien. Como la fuerza tiende a hacer rotar la palanca alrededor de O en el sentido de las manecillas del reloj, el momento será representado por un vector MO perpendicular al plano de la figura y que apunta hacia adentro del plano del papel. Este hecho se expresa escribiendo MO igual a 1200 libras y gira hacia el lado izquierdo. Tiene. Libras inch, que en español son pulgadas, acuérdense, en inglés es inch. Libras pulgada. Entonces sería 1200 Okay. libras por pulgada, el momento MO. ¿Qué es lo que les decía? ¿Cómo va a girar esto? Por la fuerza que está aplicada en sentido vertical hacia abajo, va a girar en sentido a las manecillas del reloj. Y la distancia se calcula porque estamos utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Se acuerdan que, si se fijan, esto es un triángulo rectángulo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo calculas el cateto adyacente al ángulo? El teorema de Pitágoras, ¿qué me decía? Fuerza. Ahí voy, déjenme. Estamos hablando del teorema de Pitágoras.
no me sale tan... Estamos. Aquí tengo la hipotenusa. Aquí tengo el cateto adyacente. Y aquí tengo el cateto opuesto. Y este es mi ángulo teta. Entonces, recuerdo esta identidad trigonométrica. SOHCAHTOA. Ok, ¿qué me dice esto? Que si yo quiero calcular precisamente el cateto adyacente, lo puedo hacer con esto, conociendo la hipotenusa y conociendo su ángulo. Por lo tanto, utilizo esta identidad que me dice el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Por lo tanto, el cateto adyacente es igual a la hipotenusa por el cateto, perdón, por el coseno del ángulo. Y si se fijan, en mi problema el cateto adyacente es la distancia, que es la que estoy buscando, del origen a donde está la palanca inclinada. La hipotenusa es la distancia que existe ahí y el cateto y tengo el ángulo. Por esa razón estamos utilizando precisamente D igual a la hipotenusa, que es 24 pulgadas por el coseno del ángulo. Y con eso calculo la distancia que me están pidiendo. Y ya al calcular la distancia, ya puedo obtener la magnitud del momento. En la fórmula me dice que es fuerza por distancia. ¿Les queda claro eso? ¿Más claro que el agua de la laguna? Sí. Ese Pitágoras, cómo nos acompaña en los problemas, ¿verdad? Muy bien, entonces anoten en su libreta el momento. Calculado es 1200 libras por pulgada en sentido de las manecillas del reloj. Pueden poner una flecha nada más para indicar el sentido. Continuamos con el siguiente punto. ¿Me va a ayudar con la lectura, por favor? Jorge Antonio. Ok. Fuerza horizontal, en este caso se tiene que la distancia es igual a 24 inch, seno de 60 igual a 12 inch. Como el momento con respecto a O debe ser igual a 1200 libras por inch, se escribe MO igual a FD, 1200 libras por inch igual a F 20.8 inch. Ajá. Lo demás no. Fuerza es igual a 57.7 libras. Ok, antes que continuemos. Entonces, si estábamos recordando que para calcular el cateto adyacente era hipotenusa por el coseno del ángulo, para calcular el cateto opuesto es hipotenusa por el seno del ángulo. Y por lo tanto, las 24 pulgadas, 24 inch o 24 pulgadas es igual al su distancia que existe en este elemento descomposición rectangular sería hipotenusa por el seno del ángulo, 24 pulgadas por el seno de 60. Y esto me va a dar a 12 pulgadas que mide este segmento desde A hasta el componente O, que es el componente vertical.
y yo quiero saber la fuerza que requiero para mover precisamente esta palanca, aplicándole un momento de 1200 libras por pulgada. Por esa razón les decía, primero calculamos M sub 0, o MO, perdón, que serían 1200 libras por pulgadas, es igual a la fuerza por la distancia. Yo no sé cuánto equivale la fuerza, por eso sustituyo el momento que yo requiero y ya conozco la distancia precisamente de 20.8 pulgadas que dejé aquí y ya nada más hago el cálculo. Fuerza va a ser igual al momento entre la distancia y el momento entre la distancia me da 57.7 libras. Entonces, una fuerza horizontal de 57.7 libras me genera un momento de 1200 libras para que siga haciendo el giro en sentido de las manecillas del reloj. ¿Tenemos, por favor? Fuerza mínima. Como MO es igual a FD, el mínimo valor de F se obtiene cuando D es máximo. Se selecciona la fuerza perpendicular a OA y se observa que D es igual a 24 inch. Entonces, MO igual a FD. 1200 libras por inch igual a F por 24 inch. ¿Cuánto da eso? Da 50, ¿no? ¿Cerrados? Sí, nomás se hace la división, ¿no? Exactamente. O sea, se pasa el F hacia un lado y el 1200 dividiendo. Efectivamente. ¿Y por qué Perdón, Excelente. ¿Y por qué con un ángulo de 30? porque ya tenemos uno de 60 y como está en... El otro es de 90, te restan 30, ¿no? Efectivamente. Estamos hablando, como MO es igual a FD, el mínimo valor de F se obtiene cuando D es máxima, la distancia es máxima. Por lo tanto, el ángulo que existe con respecto al plano del eje Y, aquí serían 30 grados, que es lo que estamos manejando aquí. Y la fuerza perpendicular a OA se observa que es 24 pulgadas. Por esa razón hacemos el cálculo y nos da que la fuerza mínima para generar el momento de 24 libras por pulgada es igual a 50 libras con un ángulo de 30 grados. O sea, con esta fuerza mínima vas a mover esta palanca. O sea que no te vas a desgastar mucho. Eso no es para que te pongas mamada como en el gym. Y es lo que estamos viendo aquí, si se fijan. Sería la fuerza mínima para poder mover la palanca. Muchas gracias. Ok, continuamos ahorita con Patricio. Sí. Por favor. El punto D, ¿verdad? Ajá. Ok. Fuerza vertical de 240 libras. En este caso, MO es igual a fuerza por distancia proporciona a la siguiente relación. 1200 libras por pulgada es igual a 240 libras D, que D es igual a, por distancia, que la distancia es igual a 5 pulgadas, OB por el coseno de 60 grados es igual a la distancia. OB es igual a 10 pulgadas. Entonces, esta es precisamente, aquí nada más calculamos D y aquí despejamos precisamente para calcular ahora sí cuál es la distancia en la hipotenusa. Y la distancia mínima son 10 pulgadas, porque al final de cuentas el ángulo es de 60 grados, la fuerza es 240 libras, entonces nada más despejamos el segmento OB
y nos queda que sería OB igual a distancia entre coseno de 60. O sea, 5 pulgadas entre coseno de 60 y nos da 10 pulgadas donde aplicamos una fuerza de 240 libras y volvemos a obtener el mismo momento de 1200 libras por pulgada. Continúe, por favor. Ninguna de las fuerzas consideradas en los incisos B, C y D es equivalente a la fuerza original de 100 libras. A pesar de que estas fuerzas tienen el mismo momento con respecto a O, sus componentes en X y Y son diferentes. En otras palabras, a pesar de que cada una de las fuerzas hace rotar la flecha de la misma forma, cada una ocasiona que la palanca jale a la flecha en una forma distinta. Muy bien. Que a final de cuentas estamos hablando de movimientos, fuerzas que aplicamos a palancas. Ok. Muchas gracias. ¿Me ayuda con la lectura? Por favor. Josué. Sí. Problema 2. Una fuerza de 800 newtons actúa sobre la ménsula, como se muestra en la figura. Determina el momento de la fuerza con respecto a B. Muy bien. Entonces, tenemos que analizar cómo esta fuerza interactúa con esta ménsula que está fijo a la pared y tenemos que trazar un vector de aquí a aquí. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Entonces, tenemos que calcular el segmento AB. ¿Cómo calculo yo el segmento AB? Con las ¿cómo se llaman? Fuerzas. ¿No? Yo quiero calcular nada más la distancia de A a B. ¿Cómo lo hago? Con la de Pitágoras, ¿no? Efectivamente. Si convierte en 160 milímetros a metros, ¿a cuánto equivale? A 1.16 ¿Punto 16 qué? metros. Muy bien. Eso es un cateto. Este sería, digámosle, cateto opuesto al punto B, ¿les parece? Sí. Y el cateto adyacente al punto B, ¿cuánto Punto mediría? 20. Punto 2. Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale el segmento AB? Es la suma de los cuadrados de ambos. Ajá. Eso es para Punto obtener 25. eso es para obtener la hipotenusa al Punto cuadrado. 25. Profesor. Profesor, es punto 25. Punto 25, ya sacándole la raíz cuadrada. Sí. Sí, es punto 25. Muy bien. Entonces, el segmento AB debe de medir 0.25. 25. Excelente. Siempre vamos a utilizar, si se fijan aquí en ese tipo de problemas, el producto vectorial o el producto cruz de dos vectores. MB por la distancia de A, R, AB, producto cruz, F. ¿Ok? Continuemos, por favor. ¿Continúo leyendo? Sí. Solución. El momento MB de la fuerza F con respecto a B se obtiene a través del producto vectorial. MB es igual a TA sobre B por F. Desde TA sobre B es el vector trazado de B hasta A. Al descomponer a TA sobre B y F en sus componentes rectangulares se tiene que TA sobre B es igual a menos 0.2 m por i más
0.16 m por J. O dice que F es igual a 800 newtons por coseno de 60 grados de I por I más 800 newton por seno de 60 grados por J. Y se obtiene 400 newtons por I más 693 newtons por J. En este caso, la fuerza no es un vector, lo estamos considerando como una magnitud o cantidad escalar. Y si ustedes se acuerdan que para obtener el momento mb es el componente, el vector o el segmento RAB, producto cruz con F, pero como este es un escalar, solamente multiplicamos el componente de X por F más el componente de Y por F. Por esta razón es menos 0.2 metros en I. ¿Pero qué significa que sea menos 0.2 en vez de 0.2? ¿Por qué razón pone menos 0.2? Esta es la figura que estamos analizando. ¿Por qué menos 0.2 en vez de 0.2? Es por la dirección de la fuerza, ¿no? El sentido, perdón. No necesariamente. Por el sector en donde se ubica. ¿En qué sector se ubica? ¿O en qué cuadrante? En el segundo. Efectivamente. ¿Por qué razón? Lo que pasa es que estamos ubicando aquí el eje Y en este segmento. Y en este segmento eje Y es positivo. X tendría que ser hacia mi derecha positivo y hacia mi izquierda negativo. Por esa razón, como está del punto de referencia B, está hacia mi izquierda, considero X negativo, Y positivo. Entonces el vector fuerza resultante sería 400 newtons de I más 693 newtons en J. O sea que los 800 newtons me equivalen a estos dos componentes. Y si suman al cuadrado de estos dos y le sacan raíz cuadrada, su resultado debe de ser 800 newtons. ¿Ok? Y aquí están, si ustedes se dan cuenta, aquí están. B es hasta ese sentido, menos 0.2, 0.16 en J, y la distancia es de R a B. Pero inicia en el punto B y llega al punto A. Por esa razón es menos 0.2. Y el sentido de la fuerza va a ser en sentido de las manecillas del reloj. Y aquí lo único que estamos haciendo es con este ángulo de 60, descomponer el componente en X, que es 400 newton y el descomponer el componente en Y, 693 newton en J.